Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Una nueva emisión de este programa que hacemos aquí en Canal Encuentro llamado Seguimos Educando. Contentísimos de compartir con todos ustedes una nueva tarde. Hoy tenemos de todo en nuestro programa, tenemos distintas materias. Una vez más tenemos la materia lengua. ¿Se acuerdan que la clase pasada de lengua habíamos iniciado el análisis del Martín Fierro? Hoy nos metemos más a fondo. Ya hicimos un análisis de lo que son los contenidos, los personajes. Hoy vamos a trabajar el Martín Fierro en relación con muchas de sus versiones y reversiones, ¿sí? Otros textos de la literatura que dialogan con él. Algo muy usual en la literatura, que es esta especie de diálogo permanente que se da a partir de un texto clásico, que si es clásico es por eso, porque inspira a muchas resignificaciones y relecturas del mismo. También nos acompaña María Eugenia, vuelve nuestra profe de física que la habíamos extrañado un montonazo, con las leyes de Newton. Amo a Newton. ¿Vieron que empecé a amar contenidos? ¿Sí? Ayer amé a los números primos. Hoy amo a Newton. Así que vengo así, de amores, ¿sí? No correspondidos, obvio, porque obviamente Newton murió en el siglo XVII. Y además tiene que ver con el amor claramente por el saber. De eso un poco se trata. Vamos a ver las leyes de Newton. Y hoy tenemos filosofía. Amo a la filosofía, que es una especie de tautología, porque amar a la filosofía es amar el amor. Amar el amor no da, ¿no? Es como demasiado meloso, ¿sí? Amo el amor por el saber. Pero seguimos con filosofía y vamos a ver, nos metemos en el siglo quinto, antes de Cristo, con unos personajes increíbles que son los sofistas. Vamos a ver de qué se trata eso y por qué todavía usamos tan fuertemente tipo, che, no seas sofista. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Bueno, todo esto y mucho más en este programa que comienza hoy, ya mismo, con estos consejos contra el coronavirus. 1. Lavate las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol y si no, con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventilá, por favor, todos los ambientes. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono. Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, al 107, Gran Buenos Aires 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos este video y comenzamos ya con la clase de lengua. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. www.seguimoseducando.gov.ar, nuestro portal con todos los contenidos que vemos en todos los programas de Seguimos Educando. Esta misma clase va a estar subida en el portal más adelante, ¿sí? Me quedé pensando... Hola, Mariel. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida una vez más. Me quedé pensando, aquella persona que ve este programa subido en el portal, sí, se le genera como una duplicación, ¿no? Porque yo estoy diciendo acá que este programa va a estar subido en el portal y esa persona lo va a ver desde el portal. Sí. Qué pavada, ¿no? Pero no, viste bueno, que... está bien. Pero no, dice, bueno, donde estoy yo, estoy bien. No, es nos acá. mancomuna este tipo de reflexiones así como inútiles, como decía Oscar Wilde acerca del arte y decimos desde la filosofía. No es que sea una disciplina inútil porque no sirva para nada, sino porque se cuestiona por qué todo tiene que servir para algo, que no es poco. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. Vamos con el Martín Vamos Fierro, con el Martín que Fierro. Ya empezamos. Habíamos empezado y vamos a profundizar algunas reescrituras del Martín Fierro que son bastante entretenidas. Escrituras, por ejemplo, ¿cuáles vamos a ver?
Me quedé pensando en entretenidas, por ahí suena muy medio banal, pero entretenidas en el buen sentido de que tienen muchos elementos para analizar. Entonces vamos a trabajar con El fin de Jorge Luis Borges. Qué cuentazo ese. Precioso. Qué cuentazo El fin. Precioso relato. Sí. Y Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Un cuento y una novela. Vamos a ver de qué manera en esos dos textos se relee el Martín Fierro. No son los únicos, vamos a ver que no son los únicos. Hay otras formas también de reescribir esta obra canónica, pero bueno, vamos a entrar un poquito más en estos dos. Esta situación de reescrituras de las obras clásicas nos permite de algún modo preguntarnos por qué una obra se ha vuelto un clásico. O sea, el Martín Fierro claramente es de esos textos clásicos de la literatura argentina, si no el número uno, ¿no? ¿Por qué una obra se vuelve un clásico? Y podemos decir, o algunos autores dicen que tiene que ver con cualidades trascendentales de la obra, que tienen que ver también con la pasión, con la razón, ¿sí? Cuestiones universales. Que la colocan como en un lugar predominante y más allá de los tiempos, ¿no? Sí. Porque viste que la categoría... eso, supera eso. Supera eso. O sea, piensa en un minuto cuál sería el antónimo de clásico. Es difícil, ¿no? Porque es una palabra, si la buscas en el diccionario, tiene un montón de definiciones. Porque digo, todos conocemos, no sé, el superclásico, Boca River, ponele, ¿no? Donde lo clásico tiene que ver con lo más importante. Pero también uno puede ver lo clásico como opuesto a lo que está de moda, ¿no? Como opuesto a lo moderno, incluso. Donde ahí clásico significa que tiene, como decís vos, ¿no? Tiene tanta trascendencia su mensaje que trasciende los tiempos, ¿sí? Y hay como una aspiración de la obra de arte a convertirse en un clásico. Sí, totalmente. Podríamos decir, ¿no? Sí, y justamente estas obras que vienen a hacer relecturas y a transformarlas, también alimentan esa imagen de lo clásico y del canon, ¿no? Y tiene que estar esta vanguardia que habíamos visto también en clases anteriores para desafiar a esa tradición. Total. Incluso, como decís vos muy bien, Mariel, aunque esas obras nuevas lo que hagan es, digamos, entre comillas, faltarle el respeto al clásico. Esa es la mejor manera de sacralizarlo, ¿no? De agrandarlo. Así que, bueno, vamos a entrar con un primer video, con una reflexión muy aguda de Horacio González sobre el Martín Fierro. El Martín Fierro es un clásico de la literatura argentina. ¿Pero qué significa eso? Los libros clásicos parecen no necesitar presentación. Sabemos cuáles son porque los conocemos antes de leerlos, pero también porque nunca pasan de moda y siempre tienen algo nuevo para aportar. Bueno, si pensáramos en el libro nacional, creo que es posible mantener la idea que el Martín Fierro lo es, por el hecho de que es una gran ficción que resume, comprime casi en una especie de pastilla mágica varias décadas del siglo XIX, y un drama universal, que es un drama de búsqueda de un sentido a la vida, ¿no? Estaba escuchando ahí muy atentamente lo que decía Horacio González y me quedo con esto del Martín Fierro, que por un lado es una ficción, ¿no? Que resume décadas del siglo XIX, pero que al mismo tiempo se nos presenta un drama universal, ¿no? Lo local o lo contingente, lo particular de su tiempo, pero también lo universal y lo que excede a la propia temporalidad. Sí, eso también lo plantea Borges cuando subestima un poco esta lectura de si es una continuación de la poesía gaucha o no. Dice, bueno, no solamente va a hablar de temas propios de lo local, sino que va a hablar de temas universales. Claro. Y Borges también va a decir que un clásico no solamente tiene que cumplir con una cualidad específica, sino que es esa obra que se lee con fervor y con una misteriosa lealtad, ¿no? Hay un respeto ahí que es colectivo, ¿no? Sí. Está en este imaginario colectivo sobre el Martín Fierro. Inclusive, si alguien no lo leyó, conoce refranes o conoce estrofas inclusive de esta obra. Entonces, eso tiene que ver con esta categoría de ser un clásico. Y después podemos pensar qué categoría tiene este personaje, el Martín Fierro, ¿no? Que hasta
algunos comentarios eran como, bueno, ¿qué pensará Martín Fierro hoy? Inclusive estaba humanizándolo, ¿no? Sacándolo de este personaje ficcional. Claro. Y él va a plantear que, en contraposición con autores como Rojas, ¿no? Como Ricardo Rojas, que es el que escribe la historia de la literatura argentina, va a decir que este héroe en realidad no es tanto un héroe, sino que es más un desertor, y que esta obra, más que ser épica, formar parte de la épica, tiene características de una novela. ¿Por qué? Porque nos muestra los sentimientos de este personaje en episodios. ¿Sí? Podría estar dividido, de hecho está dividido en cantos, pero podría estar dividido en episodios o en capítulos como una novela, ¿no? O sea que es un poema narrativo. Borges tiene una lectura de Fierro como un antihéroe. Digamos. Exactamente, Que está más volcado, no lo dice explícitamente, claro, pero sí está más volcada a esa a lectura. esa lectura. Sí. Pero eso no significa, digo, que sea un antihéroe, no significa ni más ni menos que no, nada, porque para podés nada. empatizar. Es más, a veces generan más empatía los antihéroes que los héroes industrializados, digamos. Sí, así y como- justamente lo que plantea él es que lo que hace esa lectura es no acotarlo, Claro. no acotar la obra. Entonces permite una lectura mucho más amplia y universal, ¿no? Como se ve en La Payada, en este contrapunto entre Martín Fierro y el Moreno, ¿no? Que hablan de qué es el tiempo, ¿no? Cantan qué es el tiempo, etc. Entonces ahí hay temas de lo universal que no tienen que ver solamente con lo argentino, vamos a decir hoy, ¿no? Con Totalmente. lo nacional. Buenísimo. Y pensando en Sí. contraposición, perdón, Eso. te interrumpí. Te iba a preguntar eso. Bueno, pensando en contraposición a esta idea, en 1913, Sí. ¿sí? En el Teatro Anoto. Odeón, Leopoldo Lugones Tenemos se llevaron a cabo algunas conferencias de las cuales participaron ministros, estuvo el presidente también. Y en esta conferencia lo que hace Lugones es configurar al Martín Fierro, nombrarlo, ¿sí? Como parte de la épica nacional. Va a ser después, a partir de ese hecho, este personaje y esta obra lo que va a representar, ¿sí? A la sociedad argentina, Claro. que no es poca cosa. Como un héroe nacional. Como un héroe nacional. Por eso decimos que se puede contraponer Las dos a miradas. la perspectiva de Borges. Sí. ¿Te parece? Vamos a ver a Noé Gittrick. ¿Tomaste clase con Noé Gittrick? No, No, impresionante. Uno de los grandes teóricos literarios de la Argentina, Noé Gittrick, nos analiza justamente la mirada de Lugones sobre el Martín Fierro. En el clima cultural que rodeó las celebraciones del primer centenario de la Revolución de Mayo, Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas consideraron al Martín Fierro como el poema épico nacional. Lugones lo consideró un poema épico y lo trató como si fuera la Ilíada argentina, ¿no? Otros lo consideran una denuncia social, otros lo consideran un poema liso y llano, ¿no? Otros consideran un relato, es una novela. También relata las desdichas de un personaje, ¿no? Que se llama Fierro, que va de aquí para allá. Es decir, hay una diversidad de lecturas posibles, ¿no? Cada una la fundamenta de acuerdo con su propio pensamiento, ideología o lo que sea. Te hago esta pregunta entonces, escuchando recién a Noé. ¿Por qué Lugones elige al Martín Fierro como el libro de la épica nacional? bueno, en principio porque la intención de crear esta identidad nacional tenía que ver con contraponerse, ¿no?, a la imagen de la inmigración, Claro. que se veía como una amenaza. Y esta figura del gaucho no era un sujeto real de esa sociedad en ese momento, entonces Claro. era un sujeto bastante fácil de tomar para poner en ese lugar y que sea representante de nuestra identidad nacional, ¿no? Claro, lo toman como un hito de una tradición o de un pasado que va llegando hasta nosotros. Y esto que decís vos es fundamental, diferenciándolo de una Argentina que se iba, digamos, conformando con una llegada cada vez más masiva de inmigrantes que le iban cambiando también su identidad cultural, ¿no? Entonces esta contraposición entre algo como esencialmente nacional y la figura del gaucho casi como una especie de prototipo de la esencia argentina, frente al inmigrante que parecería ser el agente exógeno que viene
a debilitar nuestra identidad, cuando en realidad la identidad se va conformando por todas esas capas y esos pliegues que se yuxtaponen permanentemente. Exactamente, pensemos por qué no se tomó la identidad del indio, ¿no? Por ejemplo, que podría haber pasado, pero no. Y es muy interesante analizar cuáles son las comparaciones que elabora Rojas, que por cierto es importante también mencionar que se funda la primera cátedra de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sí, Rojas. Y claro, por el mismo Rojas, que es el primer profesor que tiene esta cátedra y que va a ser el que va a elaborar la historia de nada menos que de la literatura argentina, ¿no? Y van a comparar al Martín Fierro con el Cantar del Mío Cid, ¿no? Recordemos que el Cantar del Mío Cid cuenta las hazañas de este caballero castellano y que pelea contra los moros, ¿no? Que se exilia también por una supuesta traición que comete contra el rey, que se sabe que no es cierta. Es un personaje histórico real, ¿sí? Y ahí podemos mencionar qué es la epopeya. Es el relato que con características históricas va a representar los valores sociales de esa época, ¿sí? Y ese personaje, ese héroe, va a encarnar esos ideales, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos una comparación que no es menor, ¿no? La primera obra literaria en español. Epopeya o poema épico, ¿no? Exactamente, sí. Es siempre una narración de trasfondo histórico. Sí, siempre tiene, sí. Y es como que uno va como revisando el pasado y encontrando ahí, ¿no? Mitos fundacionales que de algún modo amalgamen lo que es una identidad que aparte se busca, sobre todo en esa época, con toda la llegada de la inmigración, conformar una identidad homogénea. La clave es eso, ¿no? Digamos, una homogeneidad, bueno, famosa en esa metáfora como la del crisol de razas, ¿no? Esta idea tan dura que de algún modo disuelve, ¿no? Las diferencias. Pero bueno, digamos, sin llegar al extremo, hay obviamente siempre en toda construcción de la identidad nacional la necesidad de buscar algo que mancomune, ¿no? Por sobre esas diferencias. Bien. Sí. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Súper. Bueno, entonces, si te parece, vamos a arrancar, vamos a volver a leer, vamos a volver a leer algunos fragmentos del Martín Fierro. Okay. Vamos a escuchar justamente el inicio del Martín Fierro en esta lectura de alumnos que nos ayudan a pensar bien esta obra literaria aquí, en Seguimos Educando. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, Como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Recabarren tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. ¿Es el Martín Fierro? No. No. Estoy leyendo el inicio justamente del cuento El fin, ¿no? De Jorge Luis Borges, que vos, digamos, nos anticipaste que continúa dialogando con el Martín Fierro, ¿no? Sí, y es muy interesante leer el relato, es muy cortito, es un relato de 3 páginas, y es muy interesante porque logra una tensión en todo el relato, porque no dice, bueno, vengo acá a contar otra historia del Martín Fierro, sino que sostiene, ¿no? Esta tensión de qué va a pasar en este relato y hacia el final nos devela qué personajes son los que participan, ¿no? De este cuento. Y pensemos en estas 3 líneas, cómo aparece también la marca de Borges, ¿no? La idea del infinito, en esta guitarra, que después vamos a ver quién la toca. Pero bueno, pensar en qué pasa con estas reescrituras, cómo se reinventa. Igual si no leíste el Martín Fierro y lees el cuento de Borges, no, más o menos, no entendés mucho.
Es mucha la referencia que hay ahí. Se entiende, pero va a quedar acotado a un hecho que podría haber sido cualquier otro encuentro, digamos. Es precioso igual como está escrito, obviamente. Sí, no pero lo interesante es cómo intenta continuar. Lo analizamos en el próximo bloque, sí, ¿no? Lo vamos a ver cuáles son los elementos, que es lo que tiene Borges, ¿no? En general, que siempre juega con esos textos a los que remite. Hay un filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk, que dice que toda la filosofía para él es como una especie de juego epistolar, donde cada nuevo filósofo es como que le está escribiendo una carta al filósofo anterior, que le escribió una carta al filósofo anterior y así, ¿no? Como que en realidad todo el mundo está retomando lo que dijo otro y le está como contestando. A veces tengo la impresión que la literatura tiene algo de eso, ¿no? Como que cada nueva escritura es una reescritura de un texto anterior, ¿no? Bueno, vamos al recreo escuchando más fragmentos del Martín Fierro. Ya escuchamos bueno, aquí me pongo a cantar Al compás de la vihuela y ahora nos vamos con otro fragmento de los grandes fragmentos reconocidísimos como Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Lo escuchamos, recreo y volvemos con Mariel. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de nadie, Le dije con la mamúa. va cayendo gente al baile, La negra entendió la cosa, y no tardó en contestarme. mirándome como a perro. Más vacas era su madre. Bueno, muy contentos de este análisis literario que estamos haciendo sobre las grandes obras de la literatura argentina. Ya pasó El Matadero de Echeverría, ahora se viene, estamos en pleno análisis del Martín Fierro de José Hernández. ¿Sabes que estuve en uno de los programas de radio que hago una entrevista larga con Martín Coan, retomando algo de lo que también habíamos hablado acá? En algún punto analizar la literatura es analizar, digamos, obviamente la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque el arte es expresión de su tiempo y de su lugar. Así que a veces por ahí es hasta como adelantado en lo que plantea, así que es muy, muy interesante lo que nos provee el análisis literario. Bueno, alguien que trabaja todo esto, o sea, y que mezcla de una manera genial literatura, sociología, análisis político, filosofía, es Horacio González. Volvemos a un video a escucharlo a Horacio haciendo este análisis acerca de por qué el Martín Fierro es un poema épico nacional y de sus diversas relecturas. Y de hecho, hay personas que siguen escribiendo sobre el Martín Fierro y que siguen combinando las estrofas de distintas maneras. Un personaje que sigue provocando reflexiones, por ejemplo, las que hizo José Pablo Feynman, Tulio El Perindongui, Josefina Ludmer, Beatriz Arlo escribió mucho sobre el tema también. Borges escribió esos dos excepcionales cuentos, El fin y biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que son formas de retomar y de corregir el Martín Fierro, que solo a Borges se le podía ocurrir eso. Horacio González dice, Mariel, que solo a Borges se le puede ocurrir esto, ¿no? Que es corregir el Martín Fierro. Sí, algunos lo tildan de soberbio, ¿no? ¿A quién? ¿A Borges? A Borges, sí, claramente. Sí. Atreverse a hacer semejante cambio. Claro. Porque, bueno, el fin va a hablar de el fin de esta historia y el fin de la vida de este personaje. De qué pasa en esta escena. Va a hablar de un pulpero que está... ¿Nos vas a contar el cuento de Borges? Sí, un poquito. El fin. Sí, un pulpero que está en su lugar, en esta pulpería, después de mucho tiempo, ¿no? Y escucha una guitarra del otro lado y es este moreno que espera. ¿Y qué espera? Espera el ajuste de cuentas. Está esperando que este otro hombre, este gaucho, se acerque y que puedan desafiarse en un duelo, ¿no? A cuchillos, digamos. Sí. Entonces, se encuentran y conversan. Y bueno, finalmente llegamos a esta situación. Si no esperaba menos de vos, le dice el moreno a este gaucho. Y cuando pelean, el gaucho muere. Y este gaucho es Martín Fierro.
Claro. ¿no? Entonces, este fin, podemos pensar que es un fin triple, ¿no? Es el fin del cuento de Borges, Claro. pero también el fin de el poema de Hernández, ¿no? Que se hace justicia, no con la muerte de Borges, no como la muerte de Fierro en sí, sino con llenar de violencia este acto, ¿no? Claro. Que termina, volvamos un poco a la vuelta. ¿Cómo termina el Martín Fierro en la vuelta? Termina con este Moreno queriendo llegar a un duelo con Martín Fierro y no lo logra porque su hermano fue asesinado por Martín Fierro en la ida, pero le dice Fierro, que lo habíamos visto la vez pasada, bueno, yo ya no peleo, ¿no? Entonces se concreta este acto de violencia en el fin de Borges. Claro. O sea, lo que genera Borges es una continuidad del relato del Martín Fierro, obviamente en una obra propia. El fin es un cuento de Borges, que toma como contenido el momento en que termina el relato del Martín Fierro original, lo continúa y le da una vuelta borgiana. Lo continúa, ¿no? le da una vuelta, Martín Fierro muere, pero al mismo tiempo no muere. ¿Por qué no muere? Porque la manera en la que está relatada el cuento va a tener su comparación. Si hacemos una comparación, va a ser muy similar a la manera en que Martín Fierro mató al Moreno. Claro, ¿no? claro. El Moreno le corta la cara a Fierro, ¿sí? En la ida, y Martín Fierro, en el fin, le corta la cara al Moreno. Tremendo. ¿no? Y el Moreno es quien puede matar a Martín Fierro, pero se va con esa marca que no es solamente una herida en el rostro, sino que es esa marca del perseguido. Mirá ¿sí? el fin, ¿puedo leer el fin? Sí, es hermoso. Puedo leer el fin del fin. El fin del fin. Capo. Seguimos educando. Exacto, el fin del fin. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Hablamos de El Moreno, ¿no? Que acaba de matar a Martín Fierro. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Tranquilamente uno lee esto y puede decir, está hablando de Fierro. Y no, está hablando del Moreno que lo acaba de matar, en esto que vos explicás muy bien de cómo genera no solo un cierre, sino una apertura, ¿no? Exactamente. Que es muy propio de Borges también, esta idea de lo doble, ¿no? Lo circular, que el destino del hombre va a ser el destino y siempre va a sostenerse de ese modo, ¿no? Me encantaría algún escritor que escriba un relato que continúe el relato, el fin de Borges, que continúa el relato del Martín Fierro. Seguramente. ¿Te copás? Sí. ¿Yo? Sí. Bueno, voy a probar. Bueno, Sí. Mientras compartimos con ustedes otras reinterpretaciones del Martín Fierro, porque acabamos de ver la primera, la de Borges en el fin, pero hay muchísimas más. Hoy, las interpretaciones del Martín Fierro de 1910 siguen resistiendo el paso del tiempo. Hay interpretaciones cumbieras, como la de Oscar Fariña, u otras con características singulares, como la de Pablo Kachdajian, quien intervino el texto sin cambiar una coma, pero organizando la disposición de los versos por orden alfabético, lo que le devolvió complejidad al poema de Hernández. Es muy interesante, ¿no? Todo esto que ya entramos como en un terreno más experimental, tanto el caso de Oscar Fariña como de Pablo Kachadjian, Pablo Kachadjian, que escribe, o sea, reescribe el Martín Fierro ordenando sus versos de modo alfabético. Sí. Es increíble, la experimentación literaria que hace a partir de un hecho en realidad sintáctico, ¿no? Porque no tiene que ver con el contenido, sino con la letra en sí misma. Por ejemplo, les leo, si tomamos la Y, ¿no? Dice, yo seguiré mi destino, yo seré cruel con los crueles, yo soy toro en mi rodeo, yo soy un gaucho redondo, con lo cual, obviamente se pierde la estrofa, la sixtina de la que hablábamos la clase pasada. Uno parecería, digamos, sentir que se pierde el sentido, porque no hay un sentido narrativo lineal,
pero aparecen unas imágenes a partir de un juego que hace con el orden increíble. Y de repetición de ese yo, ¿no? De ese yo gaucho, gauchesco, Sí. esa literación que es un recurso de la poesía muy usado, muy querido también. Totalmente. Y cómo, no sé, podemos pensar que es una exaltación del yo gauchesco pensado desde hoy, ¿no? Porque en esas repeticiones y en esa descontractura del poema de Hernández aparece esto que es precioso. Lo que hace, por si no se entendió, lo que hace Pablo Cachadjian es agarrar todos los versos que hacen al Martín Fierro y ordenarlos de acuerdo a la primera letra de cada verso alfabéticamente. Entonces es como que... Cambia el sentido. Cambia todo el sentido y cambia la estructura, porque va cambiando cada uno de los renglones. Y el otro... digamos, la otra versión Sí, que la otra acabamos... versión. Sí, la otra reescritura, podemos decir, es la de Oscar Fariña, que se llama El Guacho Fierro, el Guacho Martín Fierro, y va a ser una reescritura traída al presente. Este personaje va a ser también un perseguido por la ley, por la justicia. No sé si querés leer un pedacito. Miren, obvio, Leo, también. cómo empieza, escuchamos en el bloque anterior cómo empieza el Martín Fierro. Miren la reescritura que hace este escritor paraguayo, que es Oscar Fariña. Acá me pongo a cantar al compás de la villera, que el guacho que lo desvela una pena extraordinaria, cual camuca solitaria con la cumbia se consuela. Y así empieza. Después. Así empieza, lo lleva a otra cultura, lo lleva a otro tiempo y lo lleva a otro registro incluso y nada, a otro mundo narrativo, ¿no? Sí, que pensando en el registro, lo que él plantea es que justamente la relación de la obra de Hernández con el lenguaje y con el poder es lo que le hace cuestionarse y decir, bueno, a ver, no es tan diferente a algo que podemos pensar hoy. Porque este gaucho de Hernández en realidad habla de una manera que no es culta, no es asociado a lo culto, ¿no? Y esta idea de el pibe, de la villa, del barrio, tampoco se asocia a lo culto. Entonces hay un paralelismo ahí. En una de las bien representaciones posibles, Martín Fierro podría ser un personaje de una villa, digamos, y que está de algún modo dando su pelea en la necesidad de supervivencia en ese ámbito, ¿no? Sí, y en este caso perseguido también por la justicia. Totalmente. Otro trabajo interesante es el que realiza la escritora Gabriela Cabezón Cámara. Algo hablamos la vez pasada en Las aventuras de la China Iron, ¿sí? Gabriela es periodista, escritora, activista feminista. Es una de las autoras argentinas más leídas y celebradas por la crítica de los últimos años. Escribió La Virgen Cabeza, un libro del 2007, si no recuerdo mal, o del 2009. Y bueno, Las aventuras de la China Iron. ¿Qué nos podés introducir a este texto, ¿no? Bueno, pensando un poco en los temas que se presentan, en principio le da voz a la China, a la mujer de Martín Fierro, que aparece muy, muy poquito en el poema, y ella le da voz a este personaje casi invisible, ¿no? Que pasa desapercibido en el poema de Hernández. Acá el juego, el juego es otro, es tomar un personaje del Martín Fierro que no tuvo mucha trascendencia y como escribir a partir de ese personaje. A partir de ese punto de vista, sí. Claro. Y darle voz, porque no solamente el punto de vista no es lo que no cuenta solo lo que le pasa a Fierro, que también sucede, sino que cuenta su propia experiencia a partir del momento en que Fierro se va, ¿no? O se lo llevan, mejor dicho. Es muy, muy interesante porque pone en cuestionamiento la sexualidad, los roles sociales, los roles de la familia, ¿no? La masculinidad, la feminidad también. Es muy contundente. Es muy contundente, sí, y tiene muchas lecturas. Hay también una cuestión con el lenguaje muy, muy rica porque utiliza varias lenguas para poder escribirlo, ¿no? No solamente está el español, sino que aparecen fragmentos en inglés, hay cositas en guaraní también. Una gran lectura, una gran lectura para la cuarentena, Las aventuras de la China Iron. La escuchamos a Gabriela Cabezón Cámara explicando cómo construyó su personaje.
Y sin lugar a dudas es una especie de lectura de Martín Fierro. Sí, es un poco como lo que hizo, no sé, Christa Wolf con Cassandra, que toma ese personaje que no tiene voz y le hace hablar. Y bueno, que es un recurso muy frecuentado en la literatura, ¿no? Es algo que se hace y que puede ser muy lindo. A mí me resulta muy atractivo. Y una lectura de Martín Fierro a mí me permitía hacer también una especie de lectura de la Argentina, de un modelo de país, de otro posible. Y aparte, en toda la gauchesca no hay una mujer que tenga un punto de vista propio. Y también me pareció como muy interesante pensar, ¿y cómo lo podía pensar una chica? Todo esto, ¿qué pasa? Hay que decir que la China es una chica muy particular, así que tampoco puedo hacer generalidades. Bueno, ¿nos ayudás a pensar entonces quién es este personaje que creó Gabriela Cabezón Cámara? La China Iron va a ser la esposa de Martín Fierro, como habíamos dicho, y se encuentra sola en La Pampa, una vez que su marido es llevado por la leva para pelear en la frontera contra el indio. Se encuentra con Elizabeth, con Liz, que es una inglesa que está en su carreta y que también, a ella también le pasó lo mismo. Su marido, de Inca la Perra, de Inglaterra, fue llevado por la leva. Y ella, a diferencia de la China, va a buscar a su esposo porque además tiene unas tierras que tiene que administrar. Entonces la invita a la carreta y bueno, en ese momento ella conoce otro mundo, se le da vuelta todo. ¿Por qué no tiene nombre la China Iron? Bueno, por su pasado, por su infancia, esto lo cuenta Gabriela Cabezón Cámara, pero también podemos pensar que tiene que ver con que en la obra de Hernández no tiene nombre. Déjame que lea porque justo las apariciones de la mujer de Fierro en el poema de José Hernández. Y sentado junto al jogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho, ¿no? Ahí está la presencia de la China, obviamente más como un sustantivo común, digamos, pero que después, obviamente, Cabezón Cámara la reconvierte en un nombre. Dice también el poema de José Hernández: y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía, jergas, poncho, cuanto había, en casa tuito lo alcé, a mi China la dejé media desnuda ese día. Ahí está la China, ¿no? Ahí está la China. Y aparece poquitas veces más. Después ella se va con un hombre. Lo que cuenta el Martín Fierro es que se va con un hombre porque pobre, no tenía cómo sobrevivir si no era con un hombre, ¿no? Tal cual. Y Gabriela, a diferencia de esta obra, como para dándole esa voz, cuenta: me llamo China, Josephine Star Iron, y tararira ahora. De entonces conservo solo y traducido el fierro, que ni siquiera era mío, y el estar que elegí cuando elegía estrella. Llamar no me llamaba. Nací huérfana. ¿Es eso posible? Y sigue, ¿no? Tremendo. Bueno, Estrella era el perro que había adoptado la China. Así que también hay una cuestión de identidad con los animales y en contraposición a, por ejemplo, lo que pasaba con el matadero. No hay una animalización acá, sino que hay como una puesta en igual con los animales. No en todas las situaciones, pero... ¿Y qué nos podés contar del desarrollo de la novela? Bueno, ella viaja con Elizabeth, experimenta su sexualidad con ella y conoce, es muy interesante también cómo hace uso de las texturas, ¿no? Conoce el algodón y los olores, conoce la lavanda, ¿no? Es precioso cómo está elaborada esa descripción dentro de la carreta. Y ahí lo que es muy interesante en este personaje son las transformaciones identitarias, porque podemos decir, bueno, ahora la China, que de hecho ella lo plantea en su presentación, la China no es solamente la China ni es la China Iron, sino que también es tararira ahora, ¿no? Hay un presente de esa enunciación que está hablando de estos nombres que fueron mutando. Al principio la China se viste con los vestidos de Liz, con los vestidos muy blancos, impolutos, ¿no? De algodón, pero después se va a vestir con las ropas del marido. Claro. ¿Sí? Entonces va a ser Joseph. Claro. Y ella le va a decir good boy.
le va a decir buen chico, ¿no? Y se va a hacer pasar por varón, inclusive cuando visitan la estancia de Hernández, porque va a aparecer como un personaje Hernández. Entonces es muy interesante ver cómo es esa identidad tan transmutable, ¿no? Que no es fija. No. Como no es fijo. Continúa después transformándose. Sí, sí, ni hablar. O sea, no spoileamos el final. Lean la novela breve, sí, ¿no? Sí, de Gabriela Cabezón Cámara. Hablando de transmutación, digamos, bueno, un poco la clave es esta especie de transformación que se da de un texto a otro, digamos, donde hay claramente una resignificación. En la resignificación se dialoga con algo que se lo contiene, pero se lo hace mutar a tal punto que hasta puede llegar a desaparecer y quedar solo huellas, ¿no? Sí, y es muy interesante el trabajo que hace Cabezón Cámara, porque no es una cuestión improvisada, ¿no? Esta contraposición de la escritura, o esta continuación, sino que toma, como podemos decir, hilos del Martín Fierro que va a Bueno, acá tengo, por ejemplo, el canto 13. Sí, Mirá, del Martín Fierro. Del Martín Fierro, sí. Y entonces podemos leer en paralelo. Bueno. Yo te leo el Martín Fierro y vos léeme las aventuras de la China Iron. Claro, ok. ¿Hacemos? Bueno. Por ejemplo, en el canto 12. Tengo un problema tengo 13 acá y 12 acá. ¿Vos qué me decís? A ver, ¿en cuál? Es el canto 12 El 12. El del cuadrito. El 12. Vamos al 12. Entonces. Después está el 13. Bárbaro. Ya conoce pues quién soy, tenga confianza conmigo. Cruz le dio mano de amigo y no lo ha de abandonar. Juntos podremos buscar para los dos un mismo abrigo. Andaremos de matreros si es preciso para salvar. Nunca no ha de faltar ni un buen pingo para juir, ni un pajalan de dormir, ni un matambre que ensartar. Claro, esta es la escena en la que se van. Es la escena en la que se van. La que se proponen irse al desierto, ¿no? A vivir con los indios. Sí. Bueno, esta escena está un poquito casi hacia el final, cuando se reencuentran Fierro y la China Iron, y él le cuenta lo que pasó con Cruz. Me escondió en una tapera, dormíamos con los pingos, para que nadie nos viera. De noche salía de casa y de día cocinaba. Faltó que me amamantara. Como Jesús en la tumba, me puse fuerte en 2 días y al tercero me besó. No, tremendo. El puente que hay y cómo se mantiene una misma idea, ¿no? Pero claramente expresada desde 2 lugares completamente distintos. Sí, cómo se podría expandir ese poema, esa estrofa que vos leíste para poder construir este relato sin que se caiga, ¿no? Sin que quede inverosímil. Sigue siendo verosímil, es sólida la escritura. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos queda algo? Sí, bueno, podemos pensar en cómo en función de la utopía con la que finaliza la ida de Fierro, como para cerrar un poco la lectura de las 2 obras, cómo esta obra, la de las aventuras de la China Iron, en realidad lo que hace es inaugurar una utopía, porque es hacia donde se dirigen, ¿no? Claro. Van en búsqueda de ese lugar y construyen una vida en sociedad con vínculos diferentes a los que se plantean en el Martín Fierro, con una idea del amor libre, con una construcción horizontal de las familias, ¿no? Sin jerarquías. Así que, bueno, es bastante interesante también ver la relación con la naturaleza. Pensemos que el relato de esta novela va desde La Pampa hacia el río Paraná, ¿no? Porque ellos también deciden irse a vivir a otro lado donde puedan estar mejor. Así que bueno, esa es la comparación. La palabra, y le digo a los que nos están viendo, la palabra deconstrucción, cuando nace, cuando aparece en los textos de Jacques Derrida, aparece ligada, obviamente, en primer lugar, directamente a los textos. Y lo que dice Derrida es como un texto se deconstruye a sí mismo porque te habilita
personajes o situaciones que en las lecturas por ahí más oficiales se los deja de lado. O sea, de construir un texto es como poner el texto en un diván, ¿no? A ver qué es, de qué no está hablando, como para aferrarse de eso. La historia de la mujer de Fierro es fundamental, ¿no? Es más, les proponemos a ustedes en casa esta forma de deconstruir el texto, que es buscar, a ver, ¿cuántas veces aparece la mujer de Fierro en todo el poema? O ¿no? pensar en otros personajes. ¿Qué pasa con ese moreno? ¿No? Claro. ¿Cómo era su vida antes? ¿Qué lugar tenía en esa sociedad el moreno? ¿no? Que es una persona afrodescendiente. Total. Como para poder cuestionarnos qué pasa con esos otros personajes. ¿Qué pasa con el indio? Desde ese mismo modo, ¿se puede hacer un ejercicio de búsqueda de ese personaje y de silvanar esa construcción para armar otra? Bueno, es una Excelente. pregunta. Vamos a la última lectura de nuestros alumnos y ya cerramos la lectura de hoy del Martín Fierro. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Así como tal les digo, que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Bien, Mariel, vamos cerrando la clase de hoy. Entonces, bueno, como tratando, si querés, como síntesis o conclusión de esta clase, pensar la presencia viva del Martín Fierro hoy mismo en nuestras vidas, ¿no? Digo, es un texto épico por un montón de cuestiones, como estuvimos viendo, pero también tiene es un texto, digamos, Nietzsche diría, es un texto inactual, ¿no? Inactual significa que tiene algo de actualidad, aunque al mismo tiempo tiene algo que trasciende los tiempos. Un texto que al mismo tiempo es parte de nuestro tiempo, pero que trasciende los tiempos concretos. Un clásico. Un clásico, sí, totalmente. ¿Y por qué? ¿No? Porque cualquiera sabe de qué estamos hablando, la trascendencia que tiene el Martín Fierro, todos sabemos alguna de sus estrofas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y además es interesante pensar en esto de cómo podemos ensalzar la figura de un clásico o ser un poquito rebeldes también y leer a contrapelo, ¿no? Y sacar estas nuevas lecturas y reescrituras, ¿no? Si escriben, bienvenidas, todos bienvenidos, manden que leemos, encantados. Me encantó dónde ver el Fierro en la actualidad, digamos, darle esas vueltas, no hace más que engrandecer nuestra propia literatura. Gracias, Mariel. Gracias, Darío. Nos vamos al recreo y volvemos con María Eugenia en las leyes de Newton, del siglo XIX al siglo XVII, sin parar, de literatura, física, después filosofía. Esto es Seguimos Educando. Aquí estamos, nuevo bloque, nueva materia. Bienvenida, María Eugenia. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás tanto Bien, tiempo? Bien, acá estamos. Bueno, qué bueno, volver a la física. Sí. Tuvimos mucha química. Bueno, ahora vamos a tener mucha física. Exacto, me encanta y más Bien. con todo el tema que venís a trabajar hoy. ¿Cuál es? Las leyes de Newton. Bien. Temón, las leyes de Newton. Se me ríen. ¿Por qué? No sé, son malos. Porque saben que no, vos con física. No, pero me encanta. Aparte de las leyes de Newton, esta es la parte de la física que más me gusta. Este es el tema más pedido, ¿eh? ¿En serio? Sí, de profes, colegas, que ¿cuándo Newton? ¿Cuándo Newton? Bueno, para todos ellos. Llegó Newton. Aparte a mí me encanta porque Newton, vos sabés que Kant lee, o sea, sabe mucho de Newton y mucho de su filosofía está basada también en las transformaciones que se dan a nivel físico. La filosofía no está disociada de la ciencia, al revés. Está todo el tiempo dialogando, así que a mí me encanta. Te hago una pregunta, vamos a hablar sobre fuerzas y cómo se representan y por eso nos metemos con Newton, Exactamente, ¿no? Sí, por eso nos metemos con Newton, que más o menos por el año 1600 escribió sobre las leyes. Así que bueno, y ahí se empezó a desarrollar la mecánica, sí, lo que conocemos hoy como mecánica clásica. ¿Te acordás que habíamos hablado del primer encuentro? Bueno, sí. Arranca acá con toda esa parte fuerte y se vienen unas clases de desarrollar temas muy importantes de mecánica. Bien, Así y que al interior de la mecánica está la dinámica. La dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es la parte de la mecánica que estudia por qué se mueven los cuerpos y qué producen ese movimiento, qué es lo que hace que los cuerpos se muevan.
Perfecto. ¿Tenemos una placa, Dire, con la dinámica? Ahí está. La leemos. La dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo generan. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Bien. Bien, bueno, pero para empezar a estudiar esto, lo primero que vamos a definir son las fuerzas. Fuerzas. ¿Sí? Necesitamos saber lo que es una fuerza. Entonces, las fuerzas básicamente son interacciones. Son cuerpos que están interactuando. Eso es una fuerza. Que las representamos con algo que lo llamamos vectores. ¿Sí? O sea, las fuerzas se representan con vectores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un chico que está empujando una caja. Digo, bueno, lo que vamos a hacer es, voy a representar todas las fuerzas que actúan acá. Claro. Entonces también se usa una cosa, que son diagramas de cuerpo libre. Ajá. Sí, una nomenclatura. Escúchame, ¿qué es esto que empuja? Qué raro, ¿no? Ponele, qué sé yo, un placar. ¿Qué es como un placar, una heladera? Sí, algo así. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, lo que hacemos es, digo, bueno, quiero estudiar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en particular. En este caso es esta caja, placar, heladera, no sé, algo es. Entonces lo que hago, bueno, dibujo ese cuerpo. Y ahora voy a empezar con los vectores, que son como flechitas, ¿sí? A representar esas fuerzas que están actuando. Entonces acá, la primera fuerza que vos ves, ¿cuál se te ocurre que es? Ahí en el gráfico. ¿Cuál se te ocurre que es? La del chico empujando. La del chico. Claro. Bien, entonces la voy a representar, como el chico está de este lado, empuja hacia allá, digo, bueno, voy a hacer una flechita hacia allá y digo, ahí tengo la fuerza del chico. Claro. Ahora resulta que, como esto está en la Tierra, tenemos dos fuerzas más, ¿sí? Todos los cuerpos que están en la Tierra estén apoyados o estén por alguna causa suspendidos en el aire, actúa la fuerza peso, ¿sí? en esos cuerpos. Claro. ¿Por qué? Porque es la atracción que hace la Tierra sobre esos cuerpos. Nosotros estamos parados en la Tierra, pues nos está atrayendo la Tierra. Entonces, esa la voy a representar para acá, que es el peso. Y después existe una fuerza que actúa en todos los cuerpos que están apoyados, que es la normal, que es la fuerza que hace el piso sobre el cuerpo para sostenerlo. Si esto fuera, si esto fuera sobre una mesa o si yo corriera la mesa, se cae todo. Total. Si lo está sosteniendo a la mesa todo lo que está acá arriba. Entonces esa fuerza la voy a representar hacia arriba y la voy a llamar normal. Así que esta es la fuerza normal y esta es la fuerza peso. Así que bueno, ahí tenemos las tres fuerzas que están actuando sobre nuestro cuerpo. Siempre en todos los cuerpos, digamos. En todos los cuerpos, a ver, esta aparece en todos los cuerpos que están en la Tierra. Sí. Esta en todos los cuerpos que están apoyados. No importa si tengo un plano inclinado, lo que sea, siempre que está apoyado aparece la normal. Y esta fuerza es porque el chico lo está empujando. Si el chico no lo estuviera empujando, solamente tendría dos fuerzas, la normal y el peso. ¿Qué pasa en los casos de fuerza a distancia? Bueno, esto era un ejemplo de fuerzas de contacto, ¿sí? Porque, bueno, sobre todo en el caso del chico, el ejemplo más visual de la fuerza de contacto era porque el chico estaba empujando al objeto ese. Las fuerzas de contacto son fuerzas entre cuerpos que no están en contacto. Claro, ¿sí? Pero como que sin embargo hay fuerzas. Exactamente. Por ejemplo, acá tenemos esta foto. Me corro acá. ¿Sí? De la Luna y la Tierra. La Luna orbita alrededor de la Tierra porque la está trayendo la Tierra. Bueno, y después vamos a ver qué pasa con la Luna con y las la fuerzas Tierra. mutuas, Claro, exactamente. Pero bueno, esto es una fuerza a distancia porque no se están tocando y sin embargo se están atrayendo. Otro ejemplo. Esa es la fuerza gravitatoria. Eso es fuerza gravitatoria, exactamente. Conoce comúnmente. Todos los fuerzas, me voy a adelantar algunas clases, pero todos los cuerpos que tienen masa hay fuerza gravitatoria, siempre. Y acá tenemos otro ejemplo que traje un imán, que también es una fuerza a distancia. Entonces, si yo lo voy a ver. Ahí se empiezan a mover, se mueve todo. No sé si se llega a ver. Sí. Bueno. Seguí un poco más, Eugenia. Sí. Ahí está, se va moviendo y yo tengo esta distancia porque está en la mesa y sin embargo lo atrae. De hecho, bueno, acá también, ahí quedan todos colgados, son fuerzas a distancia. Amo los imanes. Y el que no jugó con imanes no tuvo infancia. ¿En serio? ¿Tanto? Obvio, sí. Cuando los querés juntar y no se juntan y las cosas es re lindo, qué sé yo, sí, a mí también. Bueno, en fin.
El amor tiene algo magnético, ¿no? Y sí, son fuerzas. ¿Qué sería? ¿Fuerza de contacto o fuerza de distancia? Y bueno, lo dejo a tu criterio. Hay de los dos. Hay de los dos. A veces funciona uno y no otro. Ah, es verdad, es verdad. Se llama crisis. Pero bueno, crisis. es cierto. Bueno, en fin. Escúchame, tenés una pelota ahí. Sí. Vamos a incursionar entonces ahora bien a las leyes de Newton porque ya definimos lo que eran fuerzas. Sí, perfecto. ¿Falta algo más? No, ¿vamos a la pelota? Vamos a la pelota, dale. Vamos a jugar un ratito a la pelota. ¿En serio? Es ¿Posta? el sueño del pibe. O sea, yo quería ser futbolista, no profesor de filosofía. Bueno. Mira, esto es el silbato. Vamos. Yo soy muy mala, con deporte. ¿Qué es ser deporte, bueno o pelota. malo? Escúchame, está todo, lo vamos a relativizar acá, pero Bueno. ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a juguetear un rato. Pero esa es la consigna. La juguetear. consigna, sí, dale. Pero, Devolvela. pero escúchame, hay que ganar, perder, eso es solo así tipo. Y vamos, la idea es ver qué pasa cuando pateamos la pelota. Ok, Así bien. que. Tú. Bien, dije ahí. que era muy mala. No, bueno, a ver. Bueno, ahora la voy a patear. ¿Cómo está la pelota? En reposo. Muy bien. Está en reposo, está quieta. Bien. Bueno. Soy el Mariano Andújar de Canal Encuentro. Bueno, ¿Qué? ya jugueteamos un rato. Ya está. Ahora, bueno, mira, ya está. Listo. Ahora no la se, suelto acabó, más. se acabó la diversión. Sí. Tenemos estas 4 preguntas que surgen a partir de lo que estamos interactuando ahí con la pelota. Hubo fuerzas ahí. O Hubo sea, fuerzas tiene que porque ver, no es que estaba- entramos a jugar a la pelota porque no teníamos nada que hacer. No. Estamos en el medio del tema y vemos. Vamos todos a ver los- con este ejemplo a ver qué pasa. Entonces, Dale. tenemos esas 4. ¿Qué hace que la pelota esté quieta un instante y después esté en movimiento? Que fue lo que yo hice a lo último. Claramente la dejé quietita y se Tac. pateó. Una vez que la pelota está lanzada, ¿qué ocurre para que cambie de dirección? Cuando la pateabas vos, la pateaba yo. Bien. Si la pelota tuviera más masa, ¿qué debería ocurrir para lograr el mismo efecto? Es decir, que llegue al mismo lugar con el mismo recorrido. ¿Más masa qué? ¿Más grande? ¿Más grande o ¿O más sí, pesada? Más pesada. Está bien. Sí. Sí, imagínate las que son de, me parece las de básquet son como Sí. más pesaditas. Tal cual. Bien. Y cuando golpeaste la pelota, si recibiste vos una fuerza, cuando Sí, yo la pateaba, obvio. Sí. bueno. Bien, algunas cosas ¿vamos a uno contestar las siente. 4 preguntas? Sí, dale, vamos Igual vamos a contestarlas, pero te digo algo, para profundizar un poco más sobre el tema, vamos a ver este video que nos va a ayudar sobre todo para la primera pregunta. ¿Qué hace que la pelota esté quieta y un instante después esté en movimiento? Claramente le pegamos a la pelota, o sea, le imprimimos una fuerza. Veamos este video que nos ayuda a empezar a plantear las respuestas a estas 4 preguntas. Un camión traslada algunas cajas para llevar materiales para el circo. Va a una velocidad de 80 km por hora, pero desacelera para frenar en el semáforo. Su velocidad disminuye rápidamente. El camión frena y las cajas se van todas para adelante. Es decir, continúan su movimiento a 80 km por hora. Este hecho fue explicado por Newton como la ley de la inercia, que dice: todo objeto mantiene su estado de reposo o su movimiento en línea recta con rapidez constante, a menos que se le apliquen fuerzas que le hagan cambiar su estado original. Si se atan todas las cajas, los zunchos impiden que se desplacen hacia adelante por efecto de la inercia. Según esta ley, un objeto quieto permanecerá inmóvil, pero si está moviéndose, mantendrá su rapidez y trayectoria. Esta ley es parte de la física que estudia el movimiento. La dinámica, que estudia el movimiento y produjo un gran cambio, ya que antes se creía que el movimiento ocurría solamente al aplicar una fuerza. Es importante saber que a mayor masa del objeto, mayor fuerza será necesario aplicar para modificar su estado. Acá el guión dice: Darío puede tener la pelota en mano. ¿Sí? Le digo ahí al dire, a nuestro productor, está en el guión, así que ahora no suelto más la pelota. Bien. Aparece la ley de inercia, ¿no? Sí, la que conocemos como primera ley de Newton. Primera La ley de Newton o ley de inercia. Bien. Bueno, esta está relacionada con la masa de los cuerpos y qué pasa si el cuerpo está quieto o está en movimiento, en velocidad constante, ¿sí? No cualquier movimiento. Claro. Entonces, ¿qué me dice la primera ley? Si el cuerpo está quieto, va a querer quedarse quieto, ¿sí? Y si yo para poder moverlo le voy a tener que aplicar una fuerza. Claro. Si no,
no Queda se va a quieto. mover. Y el otro tema es que si el cuerpo se está moviendo a velocidad, es como media obvia, si el cuerpo se va moviendo a velocidad constante, para que yo cambie esa velocidad, también le voy a tener que imprimir una fuerza. Si no le imprimo una fuerza, el cuerpo se va a seguir moviendo a velocidad constante. En general esto a veces lo experimentamos cuando vamos en el colectivo y frena y nos vamos todos para adelante, porque nuestro cuerpo quiere seguir moviéndose a la velocidad que venía el colectivo. Si no, los cuerpos siguen en movimiento. Sí. Y, sí. El aire lo frena también, ¿no? Sí, ahí tenemos una fuerza de rozamiento también, pero si no existieran todas esas fuerzas externas, el cuerpo seguiría... O sea que en condiciones ideales, sí. Un cuerpo que está en movimiento no se detendría. A velocidad constante. A velocidad constante, ¿sí? No se detendría nunca. No se detendría nunca, exactamente. Grosso. Es muy... Acá vamos a hacer un ejemplito. ¿Sí? ¿Con los frascos? Con los frascos. ¿Tengo que pegarle a la pelota y romper los frascos? Dale, no. Me encanta, tipo bowling. No. La idea es, vamos a sacar el papel, ¿sí? Y no se deberían caer los frasquitos. ¿Por qué? Porque este frasco va a querer estar quieto y va a querer seguir quedando quieto. Yo la fuerza la voy a aplicar sobre el papel, no sobre el frasco. Espera que saco todo. Saca todo. Saco todo por las dudas. Bueno. Chan. Bueno. Espera que voy a correr la silla dame también. La silla. Ahí está, bueno. A ver. Espera que lo vamos a acomodar para que salga por las dudas. Bueno, quiero hacer líos. Bien, ahí como que estoy haciendo un poco de trampa. Esto lo pueden probar en casa. Ponen los dos frascos, la tira de papel y lo que voy a hacer es yo voy a imprimir una fuerza sobre el papel y no debería caerse el frasco. Hay que lo practiqué mucho igual, pero bueno. Confiemos. Vamos. ¡Tarán! Bien, ¿qué pasó? La fuerza la apliqué sobre el papel, ¿sí? Claro. O sea que el frasco estaba quieto y siguió ahí. Yo no le apliqué ninguna fuerza, solo le apliqué el papel y el que se movió fue el papel. Bien. Entonces, ¿qué explica entonces este ejemplo? La primera ley. La primera, claro. Como no recibió ninguna fuerza, sigue estando donde estaba. El que sí se corrió fue el papel porque fue el que recibió la fuerza. Muy bien. Tenemos, Dire, en placa la primera ley de Newton, así la expresamos. La primera ley de Newton establece que un cuerpo solo varía su velocidad si actúa sobre él una fuerza externa. ¿Está bien? Sí, es una manera de definir. Es una manera de definir. Acá tengo otra. Todo objeto en reposo o en movimiento a velocidad constante mantendrá ese estado de movimiento al menos que sobre él actúen fuerzas. Está clarísimo. Sí. Buenísimo. Tenemos con esto respondida la primera pregunta y con esto nos vamos al recreo. Dale. Es como que veníamos en velocidad constante y una fuerza nos interrumpió, que es el recreo. Sí. Así hay que descansar un poco. Descansamos un poco y vamos con las 3 preguntas que quedan en el próximo bloque. Seguimos en Seguimos Educando. Aquí estamos entonces con las leyes de Newton. Ya vimos la primera. Ya vimos la primera. Y contestamos la primera pregunta. Exactamente. Vamos a la segunda pregunta. Una vez que la pelota está lanzada, ¿qué ocurre para que cambie de dirección? Bueno, acá hay unas cuantas cosas particulares. Primero, también, como hicimos antes, que definimos la fuerza para poder entender la primera ley. Acá el cambio de dirección va a estar relacionado con otra magnitud física, que es la aceleración. La aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración, lo que en general siempre la representamos con la letra A en física y la relacionamos con el cambio de velocidades, ¿sí? Cómo cambia la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Claro. Eso vendría a ser aceleración. Pero también hay aceleración cuando un cuerpo cambia su movimiento en dirección y sentido. Mirá, ¿sí? Por ejemplo, en un movimiento circular. En un movimiento circular también hay aceleración. Okay. O sea que no es solamente el cambio de la velocidad, o sea, no es solo el cambio del valor de la velocidad, sino que también la velocidad también la represento con una flecha y cuando cambia esa dirección también me genera una aceleración. Por más que sea la misma. Sí, eso es, hay que resaltarlo. Bien. Entonces, bueno, ¿sabes jugar al vóley? ¿Al vóley? Sí. Al vóley, ya me mostré como un exquisito jugador de fútbol. Te juega al vóley. Bueno, dale. Uso la misma pelota. La idea es esta, porque la pregunta dice, una vez que la pelota está lanzada, ¿qué ocurre para que cambie de dirección? Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Con un saque. La tiro para arriba, viene cayendo en dirección vertical y lo que quiero es que cambie la dirección del movimiento, la trayectoria.
Exactamente. Perfecto. Soy un gran jugador de vóley. Soy un gran jugador de vóley. Muy bien. De nuevo. De nuevo, dale. Vamos. Yo no la voy a Para que recibir vea porque... el cambio. Bien, ahí se vio perfectamente el cambio. La pelota venía así primero y después cambió a un movimiento parabólico. Perfecto. No fue un saque exquisito, pero estuvo Claro, pensado, no fue... claro, para que esto... Perdón, toda la gente que juega Ay, vóley no fue el saque. ¡Se me ríen! Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a borrar, vamos a hacer también con la pelota un diagrama de cuerpo libre. A ver. Entonces, lo que está pasando con la pelota es que venía un determinado movimiento y de repente dijimos que tenía un movimiento vertical y cambió a una trayectoria, bueno, mis dibujos, a una trayectoria parabólica. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actuaron acá? ¿Cuál es la que actúa siempre, dije? Estamos en la Tierra. La que te tira para abajo. El peso. El peso. ¿Sí? Tenemos P. el peso, ¿sí? Digamos, vos la golpeaste en esta dirección. Claro. Lo más lógico sería que se vaya en esa dirección horizontal, derecho. Pero baja. ¿Por qué baja? Porque soy está débil. el peso. No importa. Está el peso, por más que no importa. Sea el sacador más potente del mundo, en Tal algún momento cual, la sí, pelota baja. cae. O sea, vos le pegaste poner en esta dirección, esta fue tu fuerza, pero como actúa el peso, sí hace que la pelota siga esa trayectoria parabólica. Clarísimo, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué ocurre para que cambie la dirección? Tengo una fuerza que, digamos, no se mueve ni en esta dirección ni en esta dirección, se mueve en otra, que es la suma de esas dos fuerzas. Mira, vamos a ver un video. Dale. Y complementamos esta explicación que estás dando, maravillosa, en la relación entre fuerza y aceleración. Un payaso lleva un carrito para juntar los elementos tirados luego de la función y ordenarlos en su lugar. Cuando comienza, empuja el carro con más fuerza y este se acelera porque está vacío. Al aumentar la fuerza aplicada, la aceleración del carro aumentará, ya que la fuerza y la aceleración son proporcionales. Si bien a medida que va agregando elementos, el payaso empuja con la misma fuerza, el carrito disminuye su aceleración. Esto sucede porque al aumentar la masa, la aceleración disminuye, siempre y cuando la fuerza aplicada sea la misma, ya que masa y aceleración son inversamente proporcionales. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y su unidad de medida es el kilogramo. Newton, en su segunda ley, explicó este fenómeno. La aceleración que adquiere un objeto debido a la suma de las fuerzas que actúan sobre él es directamente proporcional al módulo de la fuerza total. Tiene la misma dirección que la fuerza total y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo en cuestión. En fórmulas matemáticas, aceleración es igual a la fuerza aplicada sobre la masa. Entonces, al terminar la tarea de juntar los elementos tirados en el piso, la aceleración del carro es mucho menor que al principio, cuando estaba vacío. No me devolvieron la pelota. Quiero que lo sepan, no me devolvieron la pelota, no entiendo por qué. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Muy bien, lo logramos. Acabamos de escuchar la enunciación de la segunda ley de Newton. ¿La tenemos en una placa? A ver, diré. Ahí está. ¿La lees vos, Eugenia? Sí, la segunda ley de Newton establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son directamente proporcionales a las fuerzas que recibe e inversamente proporcionales a su masa. Bien. ¿Cómo entendemos esto? Mucho, Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a la fórmula para entender esto. Dale. Entonces me dice que la tradicional es esta. La que todos conocemos, la segunda ley, fuerza, masa por aceleración. Los que nosotros ya hablamos que eran las fuerzas, dijimos que eran interacciones, hablamos de la aceleración, que son cambios de velocidades en magnitud o en dirección y sentido. Nos queda la masa, que la masa comúnmente la conocemos de química, que es la cantidad de materia. Claro. Ahora, en física no la definimos así, la definimos diferente, porque somos jodidos los físicos, Mirá. Entonces es otra cosa. ¿Qué dicen los físicos? ¿Qué es la masa? Es la medida de la inercia, que es algo que está relacionado con la primera ley. Claro. Digo, cuanto más masa tiene un cuerpo, sí tiene más inercia, que era ese capricho de que no quiere moverse.
Claro. ¿sí? Entonces, si yo comparo, esto tiene menos masa que esto porque me cuesta más mover la pelota por ahí que esto. Claro. Entonces, así definimos la masa. Okay. Y una cosa para aclarar, que la masa se mide en kilogramos y no es el peso. No es el Después peso. vamos a ver un poquito, me estoy adelantando. Okay. No importa. Vamos con fuerza, masa por la aceleración. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto que es inverso, que es directo? Bueno, que en general en los cuerpos la masa es constante. ¿Sí? Casi siempre se da eso de la masa es constante. Entonces, cuando la masa es constante, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Qué significa esto? Que cuando más fuerza aplico, va a ir aumentando también la aceleración. ¿Sí? Y es inversamente proporcional la masa a la aceleración. ¿Sí? Entonces, cuanto más masivo sea el cuerpo, va a tener menos aceleración si aplico la misma fuerza. Perfecto. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a anotar? A ver. Si yo trabajo en términos, por ejemplo, de aceleración, que sería fuerza dividido masa, ¿sí? Que acá no se asusten, es la misma fórmula, lo único que hice fue pasé la masa que estaba multiplicando, dividiendo, digo, en términos de matemática. Claro. Es eso nada más. Siempre estoy trabajando con la misma fórmula. Entonces, digo, bueno, entonces acá se ve claro que la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza. Cuando aumenta la fuerza, va a aumentar la aceleración del cuerpo y que es inversamente proporcional a la masa. Eso es lo que me dice la segunda ley. Entonces, bueno, primero vamos a suponer, para ver bien qué pasa con esto, si yo, como el ejemplo del video, si estoy aplicando algo, una fuerza constante. Por ejemplo, voy con un carrito y lo voy empujando despacito. Esto me pasaba mucho a mí cuando salía con mis mellizas que eran chiquitas. Por ahí subía una y se subía la otra y aumentaba la masa. Ahí cambiaba. Entonces yo siempre, si iba siempre con la misma fuerza, ¿cuál es la idea? Que si cambia la masa y yo siempre voy aplicando la misma fuerza, si la masa es muy chiquita, la aceleración va a ser muy grande. Más grande. Y ahora, si yo aplico la misma fuerza, pero aumenta la masa, la aceleración va a ser más chiquita. Me encanta que cambies el tamaño de las letras. Y bueno, pues pasa eso. Pero Me esto, encanta. siempre que la fuerza sea constante. Claro. Pero no entendí lo de las mellizas. O sea, ibas con el cochecito. No, ponerle que la piba se tiraba, qué sé yo, a veces pasaba. O se bajaba o subía. Y vos ni te das cuenta. Y en general cuando salía a comprar, que iba con todas las... Yo salía re contenta con las dos nenas en el carrito largo así, que las pibas iban jugando, y ya cuando venía con la bolsa venía recargada. Y subirlas... Bueno, no, esto es un tema. Ya son mirá, grandes. la física aplicada a la vida doméstica. Sí, por Dios, no tengan mellizos. Bien. No, un saludo a mis hijas que son unas genias. Más Bien. vale que te estén viendo. Más Obvio. vale que estén viendo ahora. Bueno, pero entonces como en general, ahora vamos a lo que decíamos antes, como en general la masa no cambia, si lo más normal es que no cambie la masa cuando estoy aplicando fuerzas, entonces ¿qué va a pasar? Que si la masa es la misma en los dos casos, voy a escribir así, entonces acá, si la masa es la misma, a mayor... si aplico mucha fuerza voy a tener mucha aceleración y si aplico poca fuerza voy a tener menos aceleración y esto pasa cuando la masa es constante. Claro. Bien, Eugenia, retomemos entonces la tercera pregunta. Bien, dice, si la pelota tuviera más masa, ¿qué debería ocurrir para lograr el mismo efecto? Es decir, que llegue al mismo lugar con el mismo recorrido. No sé. Bueno, si me aumenta la masa, ¿sí? Y yo quiero que siga todo el recorrido como cuando la masa era pequeña y voy a tener que aumentar la fuerza. Ajá. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Se entiende. Bien. Bien. Porque si no aumentara la fuerza, ¿qué pasa? Disminuiría la aceleración y yo no quiero que disminuya la aceleración. Claro. Yo quiero que haga lo mismo que hacía antes, o sea que voy a tener que imprimir mayor fuerza. Perfecto. Bueno, bien. Clarísimo. Genial. ¿Algo más nos queda? ¿Qué pasa? Sí. ¿Vos? Y bueno, no, y lo último sería, bueno, ahora, ¿qué pasa? Sí, porque nosotros estamos hablando de un solo cuerpo siempre. La pregunta es, ¿y al otro qué le pasa? Claro.
siempre pensando en uno. Claro, no. ¿Qué hay que pasa pensar en el cuando otro. interactúan entonces dos cuerpos? ¿Qué consecuencias hay de uno sobre otro? Lo vemos en este video. El payaso debe ensayar una prueba para la función de la noche en donde, impulsándose con una pared, logra caer sentado en una silla. ¿Por qué si el payaso impulsa la pared hacia afuera es empujado en el otro sentido? Porque al empujar la pared con sus brazos, dos fuerzas iguales son aplicadas. Una de parte de sus brazos, para impulsarse, y otra de parte de la pared, que la frena. En toda interacción, las fuerzas nunca aparecen aisladas, siempre de a pares. Es decir, a una acción siempre corresponde una reacción. Ambas tienen el mismo valor numérico, la misma dirección y sentido contrario. Nunca actúan sobre el mismo cuerpo, sino que se aplica a cada uno de los cuerpos que participan de la interacción. Esto fue lo explicado por Newton en su tercera ley, la ley de acción y reacción, que dice: cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce sobre el primero una fuerza de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Gracias al principio de acción y reacción y de mucho entrenamiento, el payaso logró sentarse exactamente donde quería. Entonces, Eugenia, cuando yo le pego a la pelota también hace fuerza sobre mí. Sí, exactamente. Eso es lo que dice el video y eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Así que cuando interaccionan dos cuerpos, en los dos ejercen la misma fuerza, pero en dirección y sentido contrario, uno sobre el otro. Perfecto. Ojo ahí. ¿Lo vemos en una placa? ¿La vemos en una placa? A la tercera ley de Newton. Establece que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este ejercerá una fuerza sobre el primero con igual intensidad y dirección, pero en sentido contrario. Bueno, todo eso. Vamos a hacer un diagramita de cuerpo libre. ¿Sí? Y vamos a suponer, en el caso cuando estás pateando la pelota, soy malísima dibujando, pero bueno, este es el pie y esta es la pelota. ¿Sí? Entonces, cuando el pie patea la pelota se va a mover hacia allá. Esta es la fuerza del pie. ¿Sí? Ahora, la pelota también va a empujar el pie con la misma intensidad de fuerza, o sea, voy a dibujar un vector de la misma longitud, ¿sí? Pero en sentido contrario. Esta es la fuerza de la pelota. ¿Está bien? Siempre actúa, siempre por eso se llama principio de acción y reacción la tercera ley de Newton, porque cuando me está diciendo que cuando uno actúa, el otro también reacciona y devuelve una fuerza. Perfecto. Contestaste la 4 con Claro, esto dice, también, cuando ¿no? golpeaste la pelota, ¿recibiste Claro. una fuerza? Sí, Claro. uno siente que viene la pelota y como que te golpea. Claro. Entonces, bueno, sí, la pelota, yo golpeo la pelota, pero la pelota también me está haciendo una fuerza a mí. Perfecto. Y lo que es importante siempre aclarar en la tercera ley de Newton es que estas fuerzas que son de sentido contrario, el par acción-reacción, actúan en cuerpos distintos. ¿Sí? Porque a veces está esa pregunta de tenés las dos fuerzas en el mismo cuerpo, como pasaba en el primer ejemplo que teníamos la heladera y aparecía el peso y la normal. Claro, ¿sí? ¿no? La placar, heladera, no sé qué es. Entonces, estas también son de sentido contrario, ¿sí? Pero no son para acción-reacción, ¿sí? Porque no son no pertenecen a la misma interacción. Este es por el piso y este es por la tierra. Está o sea que clarísimo. no podría ser nunca para acción-reacción. Entonces, lo importante es las reacciones de estas están en otro lado que no las dibujamos acá. Entonces, el par acción-reacción siempre actúa en cuerpos distintos. Sabes que estás hablando y es como si me hablara Newton, porque estoy ahí alineado. Acá está el señor Mirá, Newton. tal Sí, cual. está Ese prestando era- atención a ver si estamos diciendo bien todo. ¿Ese era Isaac Newton? Es el Isaac Newton, sí, el padre de la mecánica. Bien. Y otras cosas, trabajó hay óptica. En astronomía. En astronomía, sí, sí, pero bueno, la rompió en gravitación, pero la rompió Con la física. sí. Nos complicó la vida a todos. Y bueno, todos los que generan una transformación conceptual, ¿no? Para Pero bueno, bien. y se usan porque inclusive, no sé, tienen que hacer un puente y lo primero que haces es aplicar las leyes de Newton para ver qué fuerzas, Ni hablar. o sea, un edificio, así que se recontra usa. Ujú. Bien. Bien, ¿por qué hay Bueno. dos globos arriba de mi escritorio? Bueno, porque vamos a experimentar con la tercera ley. Ah. ¿Sí? Entonces, ¿quién no hizo esto? Bueno, ya veo que no lo puedo inflar. ¿Quién no hizo qué? Esto que voy a hacer ahora. A ver.
No puedo inflarlo. Ahí está. Bueno, Muy bien. ¿Quién hizo esto de soltar el globo? Yo nunca lo hice, no tuve infancia. No tuve infancia. Muy mal. Soy muy prolijo, inflo un globo y lo tengo que atar. No, bueno. No puedo ver que algo se desarme. Pero viste que alguna vez, ¿qué pasa? Nunca me pasó, nunca. Pero nunca viste que alguien le infló y se soltó y qué pasó y qué pasó. A ver, quiero verlo. Se fue. Bueno, ¿qué pasó acá? Tenía el globito acá, el aire se escapa para esta dirección. Entonces, bueno, ahí tenemos, el globo se movió para el otro lado porque ahí justamente el globo empujó al aire para acá, por eso salió el aire y el aire empujó el globo para el otro lado. Ahí se vio bien claro el par acción-reacción. Perfecto. Eso está como más o menos en el principio también de la mecánica por ejemplo, de los autos. Los autos, cuando uno piensa cómo es que funcionan. ¿Por qué andan? ¿Por qué andan? Porque se mueven. Sí. Bueno, bien, sí, digamos. Automóviles, no me salía la palabra. Qué mal que estoy. La siesta me está... Sí, pensá esto. Siempre que actúan fuerzas, está el par acción-reacción. Ahora, digamos, ¿por qué? Tu pregunta es ¿por qué se mueve un auto? ¿Sí? Vamos a dibujar un auto. Tengo que dibujar de nuevo. Es tan mala dibujando. No te rías de mí. Vamos a dibujar un carrito y vamos a suponer que es un auto, pues no me va a salir el auto. Tenemos mi superauto. Es re. Para mí es... Aparte, ¿viste cómo es esos test que hablan de la personalidad de uno? Bueno, modo me voy. No, habla re bien. Entonces, tenemos... ¿Qué fuerza actúa? Seguro, que ya conocemos. Está apoyado el peso. Y está en la tierra. Entonces, tengo el peso y la normal. Sí. Bueno, a ver, ¿y por qué anda? Porque tiene que ser una fuerza externa. Estas se anulan, no hacen nada. Hay una fuerza, cuando se está moviendo un cuerpo y está apoyado en una superficie, que se llama fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que apunta en dirección contraria a donde se está moviendo el cuerpo. O sea que si este carrito se va moviendo para allá, va para allá, entonces la fuerza de rozamiento tira para el otro lado. Entonces, esa fuerza es la que hace, es porque digo que se va moviendo para allá. ¿Pero qué es? Como el airecito así, no sé. Se entiende, ¿no? Bueno. Sí, no se entendía cuál era el lado, dónde está el volante, pero... Acá, va para allá. Bien, el carrito va para allá, la fuerza de rozamiento va hacia el otro lado y eso es lo que hace, sí, que se mueva el auto. Fíjate que si vos, un auto en una superficie donde hay hielo, se resbala, ¿sí? Porque el rozamiento es casi mínimo. Entonces no permite a la rueda que funcione. Perfecto. Así que, bueno, necesitamos la fuerza de rozamiento. De hecho, nosotros para caminar podemos caminar por esa fuerza. Nosotros cuando nos impulsamos y vamos caminando es el rozamiento entre el zapato, zapatilla y el piso. Así excelente. Bueno, bien. Nos vamos a ver un último video con una experiencia que pueden realizar en casa, ¿sí? Y que nos permita repasar las 3 leyes de Newton. Ayer llegué a casa a la noche, me cociné 2 huevos, me comí uno solo porque me había comido una bolsa de papas fritas, estaba que me moría. Y no me di cuenta, agarré y guardé el otro huevo que quedaba en la heladera y lo puse justo al lado de uno que quedaba crudo. Y al rato la veo que viene mi mujer con los 2 huevos en la mano, con esa cara que pone cuando pone esa cara, me dice... ¿Y ahora cómo sabemos, Ahora cómo sabemos cuál es el cocido y cuál es el crudo? ¿Cuál es el cocido y cuál es el crudo? Y digo, qué sé yo, no sé, preguntale a la gallina. Hablando de huevos, acá tenemos 2, uno crudo y el otro cocido, pero ¿cuál es cuál? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si un huevo está crudo o está cocido sin romperlo, obviamente, ¿no? La física nos va a dar una manito para resolver este acertijo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 huevos con cáscara, uno crudo y uno cocido. 2 platos playos, eso de que se te anden desparramando los huevos no lo van a ver muy bien en tu casa. Y vamos a necesitar también la ayuda de 2 amigos, el dedo pulgar y el dedo índice. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Con el huevo apoyado sobre el plato, sobre la parte más prolongada del huevo, lo vamos a tomar entre los 2 dedos y lo vamos a hacer girar. Vemos como que gira, pero con una cierta resistencia, gira lento, como que no quiere girar. Vamos a ver qué pasa con el otro. El otro gira muchísimo más rápido y sin ninguna dificultad. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno,
El de acá es el huevo crudo y este otro es el huevo cocido. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el huevo crudo la parte interna todavía está líquida. Entonces, cuando nosotros lo hacemos girar desde el lado de la cáscara, la parte líquida es como que le hace cierta resistencia, como que no se quiere mover junto con el resto del huevo. Esto se basa en la primera ley de Newton, que decía Newton... La primera ley de Newton, la ley de la inercia, lo que dice es que todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento uniforme, salvo que existan fuerzas que actúen sobre él y lo obliguen a cambiar de estado. Eso. Entonces, el huevo crudo, al girarlo, la parte interna es líquida, entonces se opone al movimiento de la cáscara. En cambio, en el huevo cocido, como es un todo sólido, no tiene ninguna resistencia interna. Otra forma que tenemos de experimentar con los huevos bastante interesante es tomarlo entre el dedo índice y el pulgar, hacerlo girar, y en algún momento frenarlo con el dedo. Vemos como que el huevo sigue girando, ¿no? Como que quiere seguir girando. Vamos a ver qué pasa con el cocido. Lo hacemos girar, lo frenamos con el dedo y lo soltamos. Y no gira más. ¿Cuál es la diferencia? En este huevo, como la parte interna es líquida, es como que empuja a la cáscara, como que mantiene el movimiento que llevaba antes y hace que el huevo siga girando. En cambio en este, como es todo sólido, cuando nosotros lo paramos con el dedo, directamente se queda quieto. Y hay un tercer experimento que podemos hacer bastante divertido para averiguar cuál es el cocido y que juega con esta propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse en equilibrio cuando están en movimiento sobre un eje de simetría. En este caso va a ser el eje más prolongado del huevo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy simple. Hacerlo girar a toda velocidad, la mayor que podamos, y en algún momento el huevo va a pararse como si fuera un trompo. Ahí casi lo hacemos. Está casi. Ahí estamos. Vemos como que el huevo cocido se paró directamente como si fuera un trompo, ¿no? Esto obviamente si lo hacemos con el crudo no sucede porque la parte interna, como dijimos, es toda líquida. Y no se te ocurra obviamente usar un huevo crudo como trompo porque hacemos un desastre total. Bueno, buenísima la clase, gracias. Qué lindo que volviste. Sí, me encanta que traigas todas estas cosas. La clase que viene, tenis, algo, algún otro deporte. Patín artístico. Patín artístico, me encanta ahí. Me voy a pegar unos golpes. Patín artístico y patineta. Bueno, gracias. Hasta la próxima clase. Clarísimo. Si ustedes quieren seguir profundizando estos temas, obviamente está nuestro portal Seguimos Educando, que ahí están todos los contenidos, seguimoseducando.gov.ar, de todas las clases que vemos aquí. Nos vamos al recreo y volvemos con filosofía. Bueno, último bloque, nos metemos con la clase de filosofía. Hoy vamos a ver a unos personajes muy particulares que fueron los sofistas, ¿sí? En el siglo V a.C., ya llegando a fin del siglo V, en Atenas se empiezan a promoverse estas figuras, la figura de los sofistas. Atenas que está librando una guerra permanente con Esparta, las dos grandes polis de la época. Atenas empieza a desarrollar mucho su vida intelectual. Ustedes saben que se conoce que Esparta le daba como mucha más importancia al desarrollo militar o bélico y Atenas un poco más a cuestiones intelectuales, incluso artísticas. Atenas era una democracia, ¿no? Esparta era una tiranía y en la democracia empieza a ser muy importante el uso de la palabra. Porque lo que genera la democracia, obviamente, es un derecho de participación activa de todos los ciudadanos. La democracia ateniense hacía que todos puedan participar, menos las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Se calcula que ciudadanos libres eran más o menos algo así como del 12 al 15% de la población real. Qué loco, ¿no? Porque se recuerda a esa época como la época de la democracia directa y de la democracia libre. Es cierto, había una libertad diferente a las tiranías, pero con esas restricciones vistas más desde nuestro tiempo. En esa democracia era fundamental el buen uso de la palabra. Y entonces muchos de los poderosos que vivían ahí, que necesitaban convencer a la gente para que los vote, empiezan a buscar maestros que les enseñara a ganar debates, que les enseñara a argumentar. Y ahí aparece esta figura muy particular, que es la de los sofistas, que se convierte en algo así como en maestros de la argumentación.
Un sofista era como alguien que tenía ese conocimiento que permitía enseñarte a ganar toda discusión, sin importar, como va a decir Sócrates, si la argumentación llevaba a un buen puerto en términos de la verdad o del bien o de la justicia. Era como tenían la destreza de enseñarte a ganar cualquier debate. Y en la democracia de esa época era fundamental ese manejo oratorio, retórico de la argumentación y de la palabra. Por eso eran como muy cuestionados. Por un lado, digamos, eran geniales porque tenían todas las argucias y estrategias para ganar todo debate que se planteara, pero al mismo tiempo se volvían como, digamos, vacuos, vacíos en relación a lo que querían demostrar. O sea, se decía que sabían hacer pasar por débil el argumento más fuerte y por fuerte el argumento más débil. Estrategas de la palabra. ¿Reconoces a alguien en nuestra contemporaneidad parecido? En términos de oficio. Digo, cuando pensamos después el desarrollo en el tiempo de esta actividad, es una actividad bastante polémica, ¿no? Platón, a través de Sócrates, llama a los sofistas mercenarios del saber, porque de algún modo eran personajes que eran pagos, ¿no? Y que a partir de ese trabajo tenían como esa aptitud de enseñarte siempre a ganar cualquier discusión. Para eso utilizaban los sofistas un tipo de estrategia retórica llamada la falacia, palabra que ustedes conocen, pero que en ese momento las falacias, digamos, eran claves, porque en ese momento no había televisión, o sea, la gente se juntaba por ahí en el mercado o en la calle y se veía a 2, 3 tipos discutiendo entre sí, y entonces era como muy importante el manejo argumentativo. Por eso se usaban muchas veces las falacias, que son argumentos inválidos, son formas, digamos, en los que se instruía a los que querían ganar ese debate para, si estaban a punto de perder la discusión, meter una falacia, ¿no? Y romper el esquema. Les voy a contar 3 muy conocidas. Una, y digo esto para que no usemos falacias, porque es exactamente lo contrario de lo que implica una argumentación correcta. La falacia ad hominem. Ad hominem significa al hombre. ¿Por qué? Porque tipo estás discutiendo con alguien y ves que estás perdiendo la batalla dialéctica y en el medio, cuando estás a punto de perder, agarrás y jugás sucio. ¿Qué haces? Le decís al contrincante algo que no tiene que ver con el debate. Ponele que estás debatiendo qué es la justicia, alguna discusión sobre ese tema, pero ves que estás perdiendo, entonces en vez de bancarla, agarrás y le decís, perdóname, vos no podés decir nada porque sabemos que, no sé, tu mujer te fue infiel. Y el tipo como que medio trastabilla porque lo exponés públicamente y es algo que en realidad no importa, digo, es un problema de la pareja o discutamos qué es la fidelidad. Lo cierto es que en el medio del debate metiste una argumentación, digamos, desviada y lograste que tu contrincante se desestabilizara y probablemente pierda la argumentación. O sea, esto llevado al plano, si quieren, más contemporáneo, a veces, en vez de discutir argumentos, destruimos a la persona. Y lo que importa es el argumento. Porque no es que no importe la persona, pero digo, olvidás cuál es el objetivo. Y entonces crees que destruyendo a la persona se lleva puesto también el argumento. Otra falacia es la falacia ad populum. Populum, de ahí viene pueblo, ¿no? Que tiene que ver con esta idea que en la actualidad se usa mucho cuando uno dice que habla en nombre de todos, ¿no? Dice, como todo el mundo piensa, tirás en el medio de la argumentación. ¿Y vos qué sabés si todo el mundo piensa eso? Vieron que hay mucha gente que dice, la gente piensa de este modo, y es uno el que está hablando,
y cree estar representando a la gente. Para representar a la gente, hace una votación y fíjate y preguntale lo que piensan, ¿no? Esto de hablar en nombre de una totalidad y hacerlo pasar, tiene también otra forma que es el argumento de autoridad, ¿no? El argumento de autoridad que es, está comprobado científicamente, y entonces metes la autoridad, ¿sí? En esa época era más común, sobre todo después, decir, como Aristóteles dijo, y si lo dijo Aristóteles, entonces no hay manera de rebatirlo. A veces se confunde con la falacia ad ignorantiam. ¿Qué es esto? ¿Estás debatiendo? ¿Te están por ganar? Y tirás ahí una argumentación incomprobable, inchequeable, diríamos hoy. Entonces decís, no, perdón, lo que vos decís no es así porque Plutarco en el capítulo 4, página 417 de un libro que se perdió, sostuvo lo contrario. Y todo el mundo, vos sos el único que sabés eso. Y entonces, nada, pusiste ahí el argumento y lograste tu victoria. Bueno, las falacias, como verán, son formas de argumentación inválidas, pero que sin embargo ponen, digamos, nos hacen entender cómo era el juego de los sofistas. Eran personajes que hacían todo lo posible para ganar la batalla y no les importaba para nada si esos medios, ¿sí?, eran o no correctos. Sin embargo, en esa época hubo además dos sofistas muy conocidos llamados Protágoras y Gorgias, que además tenían su sistema de pensamiento. No eran solo mercaderes o mercenarios del saber, sino que además esgrimían su propia filosofía. Hago un paréntesis, ojo con lo de mercaderes del saber, porque por otro lado nace acá con los sofistas la idea de lo que es la formación, la educación. Hay una discusión, si quieren, que puede llegar hasta nuestros tiempos. Vieron que les dejé abierta la pregunta, ¿quiénes son hoy los sofistas? ¿Quiénes son? ¿Los asesores de imagen? ¿Los abogados? ¿No? ¿Por qué no la docencia en algún sentido? Porque los primeros sofistas fueron los primeros educadores. Si uno le quitara esa connotación negativa que le imprime Platón en términos de mercader, ¿no? Porque de lo que se los acusa es de no enseñar con la verdad. En realidad, lo que están enseñando los sofistas es argumentar. Yo trabajo muchas veces con mis estudiantes argumentación. Digo, porque me parece que es como una habilidad que en algún punto está bueno manejarla más allá de los contenidos. Esto de, bueno, ponete en el lugar de uno y ponete en el lugar contrario. Y buscá argumentos a favor y en contra de lo que sea. Eso también genera una habilidad en el sentido de permitirnos, ¿no?, también pensar lo opuesto de lo que uno sostendría. Y eso también me parece fundamental a la hora de pensar cómo actúa nuestro pensamiento. Protágoras y Gorgias, dos de los sofistas claves de esa época, los vamos a ver probablemente en el próximo micro. Es en este contexto en el que surge la figura de Sócrates. Sócrates, piensen ustedes que es el pensador fundamental que inicia el mundo clásico griego. ¿Sí? Sócrates libra su lucha contra los sofistas porque él cree que el conocimiento, si no va en busca de la verdad, no es conocimiento, sino complicidad con el poder. Hasta ahí. Así que ahora vamos a cerrar este programa con las lecturas de final de programa. Tenemos un texto, un poema, nos tocó hoy, en este libro, ¿sí? Recuerden que volvimos al formato libro y a leer desde el objeto libro. Tenemos un poema de Alfredo Beiravé. Obviamente necesito anteojos. Voy a probar con mis distintos... Tengo dos anteojos, a ver con cuál veo. Acá está, en este veo bien. Alfredo Beiravé nació en Gualeguay, Entre Ríos, en 1928. Vivió casi toda su vida adulta en Resistencia, donde falleció en 1991. Ensayista, profesor universitario y crítico literario. Fue un gran poeta.
En 1982 recibió el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. Fue autor de libros destinados a la escuela media, editados por Capeluz, Literatura Hispanoamericana y Argentina y Lengua y Literatura. Vamos a leer entonces de Alfredo Beiravé, Radar en la tormenta. Y alguna vez, no siempre, guiado por el radar, el poema aterriza en la pista, a ciegas, entre relámpagos, carretea bajo la lluvia y al detener sus turbinas, descienden de él pasajeros aliviados de la muerte, las palabras. Gracias por el programa de hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Seguimos Educando.